¿Cuántos datos puedes llegar a manejar con R para tus proyectos de Data Science? Bueno, si te estás haciendo esta pregunta, seguramente es porque estás empezando en el mundo de Data Science. Y digo esto porque es una pregunta que suelen tener pues, la gente que empieza, ¿no? Es normal, es lo que todo el mundo se pregunta. Si yo quiero empezar a hacer proyectos de analítica avanzada, he escuchado que R es uno de los mejores software para hacer esto, y al mismo tiempo también estoy escuchando continuamente, bueno, pues que existe una tendencia hacia el Big Data y demás, se te puede plantear la pregunta, vale, y si voy a aprender R o si voy a usar R para mis proyectos, ¿hasta qué punto me va a dar la funcionalidad necesaria, ¿no? Y me va a permitir manejar esas cantidades de datos. ¿Es solo R algo que me sirve, digamos, para aprender, pero luego tengo que pasarme a otra herramienta, a otra tecnología para hacer proyectos empresariales o proyectos reales? Bueno, pues como te decía antes, esto es una duda, que es una duda lógica y normal, pero es una duda o es una pregunta que está mal planteada y te voy a explicar por qué. El motivo es que la cantidad de datos que tú vas a poder gestionar o manejar en tu proyecto no van a depender de R, sino que va a depender del equipo en el cual estés haciendo o vayas a realizar ese proyecto. ¿Por qué? Porque al final R es un software que trabaja en memoria, es decir, necesita cargar todos los datos en memoria para hacer todos los análisis que tú le pidas que te haga. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú ejecutas R, digamos, en un equipo que tenga poca memoria, vamos a poner en un portátil o en un PC, digamos, para uso más doméstico, que a lo mejor puede tener 4 GB de RAM, pues esa es la capacidad que tú vas a poder manejar en términos de datos. Normalmente lo que se suele hacer es la capacidad máxima que tengas el equipo, divídela por 4 como una regla general, porque bueno, pues el software necesita hacer unos cálculos intermedios, unos archivos temporales y demás. Por lo tanto, digamos que si tú tienes un equipo de una memoria RAM de 4 GB, a muy grandes rasgos podrías trabajar con un archivo de 1 GB de tamaño, ¿no? Ya te digo que a muy grandes rasgos porque después hay estrategias. Pero bueno, quédate un poco con ese concepto para entender por qué la pregunta está mal planteada. Si tú en lugar de eso estás trabajando en un servidor cloud con 64 GB de RAM, pues entonces la misma implantación de R, la misma versión de R, te va a permitir manejar muchos más datos, ¿vale? Entonces la pregunta está mal planteada porque no es R el que tiene el límite de la gestión de los datos. Es el equipo o el entorno, el hardware, la plataforma en la cual estés trabajando. Entonces, dicho esto, cuando te estás planteando por qué o cuál es este límite, cuál es el porqué de que te estés haciendo esta pregunta, seguramente no es por una curiosidad de cuánto puede manejar R, sino que seguramente va a depender de o va a estar en base a dos situaciones, ¿no? Y posiblemente tú estés en una de ellas. La primera es que necesitas hacer un proyecto analítico, digamos, ya de manera más profesional o en una gran empresa, y tú hasta ahora habías aprendido R, pero más con, bueno, pues a través de cursos gratuitos o a través de los típicos datasets de ejemplo del Titanic y de Iris y no sé qué, y ahora ya tienes que enfrentarte a una situación profesional y te planteas si realmente R te va a servir para poder realizar ese proyecto pues ya de una envergadura profesional, ¿no? O la segunda situación por la cual te puedes estar planteando esto es precisamente porque quieras empezar en el mundo de Data Science y digas, oye, pero voy a empezar con una herramienta, un software que realmente me permita después poder hacer esta explotación profesional y no voy a dedicar tiempo a aprender algo que después no me va a permitir hacer proyectos profesionales. Intuyo que si estás planteándote la pregunta inicial, estas son las dos situaciones en las que te puedes encontrar. Bueno, entonces lo que voy a hacer es darte una respuesta a si estás en alguna de esas dos situaciones, pues intentar responderte, ¿no? Solucionarte esa necesidad que entiendo que es por la que estás viendo este vídeo ahora mismo, que es cómo puedo yo manejar proyectos grandes, proyectos profesionales, utilizando una herramienta como R. La primera conclusión que te quiero dar es que efectivamente puedes hacerlo con R. De hecho, R es una de las herramientas que se utiliza más a nivel profesional por los data scientists, ¿no? Entonces, no te preocupes porque la primera conclusión es sí puedes hacer cualquier tipo de proyecto, tanto los proyectos pequeños como los proyectos grandes con R. Ahora, la segunda cosa es ¿cómo lo hago? Bueno, esto va a depender básicamente de cuál sea el tamaño del proyecto que tú vas a realizar y de cuál sea, como te decía antes, las capacidades del equipo en el cual lo vas a realizar. En función de que todos los datos te entren en la memoria o que no te entren en memoria, va a ser como la primera gran división que vas a necesitar considerar y tener en cuenta, ¿no? Si todos los datos te entran en memoria, ¿qué es lo que puede pasar? Asumiendo, por supuesto, bueno, pues eso, que no son datasets de juguetes, sino que son datos reales, te entran en memoria, pero digamos justitos o por los pelos. Bueno, la buena noticia es que no vas a necesitar nada de complejidad superior en el ordenador, en el servidor, incluso en tu propio portátil en el que estés trabajando. Si te caben los datos en memoria vas a poder hacerlo. Lo que pasa que a lo mejor si ya va demasiado justo, pues es posible que pues todos los procesos sean muy lentos, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, existen unas librerías en R que están optimizadas
para trabajar precisamente pues, con muchos datos, ¿no? Pues el mejor ejemplo es una que se llama data.table. Entonces, a lo mejor ahora no necesitas saber exactamente qué es data.table y cómo funciona, pero quédate ya con la idea de que existe esa solución. Oye, yo tengo que trabajar, mi equipo está petado, cada consulta que hago, cada proceso que hago me está tardando horas, ¿cómo puedo agilizar todo eso? Bueno, existen librerías específicas como data.table o incluso la propia Deplir, si no llegas, digamos, a tan alto nivel ya de volumen de datos, que te pueden solucionar mucho la vida y, bueno, pues van a hacer que tus procesos sean mucho más ágiles, ¿no? Entonces, eso es alternativa número 1. Alternativa número 2, vamos a ponernos en el caso de que ya directamente es que no te entran los datos en la memoria de tu equipo. Pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues el sentido común te dice cambiar de equipo. ¿Qué significa cambiar de equipo? ¿Significa irme al MediaMarkt y gastarme 3.000 euros en el portátil más completo que exista? Bueno, pues puede ser una solución, ¿no? Pero no suele ser la alternativa que se suele utilizar. Existe una cosa que se llama el cloud, con servicios que seguramente ya conocerás, como AWS de Amazon o Azure de Microsoft, que básicamente lo que haces es como levantar un servidor a tu medida, únicamente para el tiempo que necesites procesar los datos, y después apagarlo, y simplemente pagas por ese tiempo en el cual tú estás haciendo todo ese procesamiento. Por lo tanto, si tú tienes unos datos que no te caben en memoria, en lugar de ir a comprarte ya el super portátil que te cueste 3.000 o 4.000 euros, lo que haces es, te vas a alguno de estos servicios, por ejemplo Azure, y levantas un servidor, a lo mejor por 5 o 6 euros tienes hecha la tarea, ¿no? Porque únicamente pagas por ese tiempo en el que estés utilizando ese procesamiento. Normalmente la estrategia que suele seguir es: utilizo esta idea de trasladar los datos a la nube y hacer el procesamiento en el megaservidor que me acabo de montar en Amazon o en Azure para hacer todas las tareas de preprocesamiento de los datos, y una vez que ya tenga los datos en bruto preprocesados, que es lo que más trabajo te suele llevar, pues te los descargas ya como una tablita final preprocesada, y normalmente eso sí que puedes gestionarlo ya en tu propio portátil o en tu propio equipo, pues para hacer ya la parte más avanzada de modelización. Incluso puedes utilizar muestras. Bueno, pues hay un montón de alternativas, ¿no? Pero digamos, la primera opción, si no te caben directamente los datos en la RAM de tu equipo, es ir a un servicio cloud y montar un equipo con una RAM mucho más alta. Y ya te digo que es sencillo y es accesible. La segunda de las opciones, y ya trabajando por ejemplo en entornos más profesionales, normalmente las empresas suelen guardar toda su información, la estructurada, en bases de datos relacionales, pues el típico Oracle, Teradata, SQL Server, lo que sea, ¿no? Una base de datos relacional. Bueno, pues R también te permite conectar con estas bases de datos relacionales a través de ciertos paquetes, como por ejemplo Deplir, que te comentaba antes. Te va a dar una gran utilidad, porque tú realmente vas a estar, digamos, desarrollando, trabajando con código en R, que es lo que tú conoces, es lo que sabes hacer, y lo que van a hacer estas librerías es transformar todo eso a SQL y mandar ese preproceso contra la base de datos, de tal manera que si tú desarrollas, por ejemplo, pues un código de ETLs de limpieza, de preparación de datos con Deplir y conectas a la base de datos origen, no va a, digamos, extraer la información de la base de datos y procesarlo en tu equipo local, sino que lo va a hacer al revés. Va a transformar ese proyecto, ese código que tú has realizado en R, lo va a transformar a SQL y lo va a lanzar contra la base de datos. Y las bases de datos son tecnologías que ya sí que han sido diseñadas para gestionar información también de manera masiva, ¿no? Por lo tanto, digamos que todo ese proceso de fuerza bruta de cálculo lo envías a la base de datos y tú utilizas R tanto para diseñar lo que quieres hacer, que por eso sabes o has aprendido el lenguaje R, como para hacer posteriormente pues toda la parte de las visualizaciones, la explotación y demás. Por lo tanto, aquí la estrategia, ¿cuál es? La estrategia es: no me saco los datos de la base de datos, los copio inútilmente y los meto en mi equipo, sino que conecto directamente con la base de datos que ya existe y lanzo todas las consultas desde mi equipo, utilizando R desde mi equipo, pero ejecutando contra la base de datos, ¿no? Y luego, por último, ya estaría la última de las situaciones, que es que ya tengas una cantidad de datos tan sumamente ingente que ya ni siquiera las bases de datos relacionales te permitan gestionarla de una manera fluida y ya tengas que irte a una plataforma de Big Data, ¿no? Pues a un Hadoop, a un Spark, etcétera. En ese caso, también puedes seguir trabajando desde R, igual que estás trabajando con tu, digamos, con tu equipo, si tuvieras los datos en tu equipo. Aquí es lo que haces. De nuevo, todos los datos van a residir en esa plataforma de Big Data. Vamos a poner Spark por poner un ejemplo. Vamos a poner que la empresa tiene montada una plataforma donde tiene bueno, pues instalado y configurado Spark, y tú, a través de R, existen también ciertas librerías, como por ejemplo Spark R o Spark Clear, con las cuales tú vas a seguir desarrollando, digamos, con la estructura y más o menos
con el saborcillo del propio lenguaje de programación R, aunque sí que tienes que conocer algunas funciones específicas de estas librerías, lógicamente, y lo que va a hacer es lo mismo que decíamos antes con Deplir, va a coger toda esa complejidad y va a lanzarla contra la plataforma de Big Data, de tal manera que todo el procesamiento lo va a estar haciendo la plataforma de Big Data y no, lógicamente, tu ordenador, ¿no? Pero tú sigues trabajando desde tu ordenador, incluso en remoto, si lo tienes conectado, puedes estar trabajando pues desde la playa, desde tu casa, desde donde quieras, y lanzando todos esos preprocesos contra la plataforma de Big Data y después ya volviendo a recibirlos para hacer los análisis posteriores en el propio R, ¿no? Entonces, bueno, con esto espero que más o menos te sirva para si estabas en esa situación de decir, oye, es que yo no sé cuánta información puedo manejar con R. Con R puedes manejar toda la información que quieras. Puedes hacer cualquier tipo de proyecto, proyectos pequeños, proyectos grandes y proyectos muy grandes. Lo único que necesitas es adecuar un poco la estrategia y el equipo en el cual vas a estar trabajando con, bueno, pues las pautas que te he dado anteriormente. Espero que te haya servido. Soy Isa González de Data Science for Business y nos vemos.